de insinuaciones ya rogabas nuestras primeras caricias de amor. Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar que yo me... Buenas, tercer video. Este es el turno del fémur. Bueno, vamos con fémur. Cuando hablamos de fémur, ya sabemos nosotros que es un hueso largo, ¿no? Entonces, al ser un hueso largo, va a tener una epífisis, dos epífisis, perdón, y una diáfisis. Este hueso va a formar parte de la articulación de la cadera, articulándose con el hueso coxal en esta zona. También va a formar parte de la articulación de la rodilla en su región inferior a través de su epífisis inferior. Bien, para entender este dibujo tenemos que saber que este va a ser una vista anterior, ¿no? Y esta va a ser una vista posterior. Bien. Bueno, como podemos ver ahí, vamos a identificar al fémur, donde va a presentar su cara anterior, como veíamos recién. Vamos a ocultar ahí. Vamos a verlo más de cerca. Va a tener una ligera oblicuidad de superior a inferior y de lateral a medial, o sea, va a ser oblicuo de superior a inferior. Bien, y se dirige hacia la zona medial. Y bueno, ahí ya tenemos las articulaciones, formando parte de la articulación de la rodilla y parte de la articulación de la cadera. Bien, volvemos a esta imagen donde podemos ver al fémur desde vista anterior, como decíamos, y fémur desde vista posterior. Este va a ser un fémur derecho. Perdonen si escuchan los martillazos, pero bueno, están martillando acá al lado de mi casa y se me complicó. Bien, como decíamos, el fémur iba a tener una epífisis proximal, una diáfisis y la epífisis distal. Vamos a empezar desarrollando lo que es la epífisis proximal. Para hablar de la epífisis proximal tenemos que decir que en su región supero-medial vamos a tener la cabeza del fémur, que va a estar cubierta por un fibrocartílago, que la cabeza se va a articular con el acetábulo del hueso coxal, formando lo que es la articulación coxo-femoral, entre el coxal y el fémur, o también la articulación de la cadera. Bien, se lo puede decir de las dos formas. Hacia lateral de la cabeza vamos a tener como un estrechamiento, que este estrechamiento se va a denominar cuello del fémur, cuello anatómico del fémur. Bien. Luego, posterior al cuello anatómico del fémur, vamos a tener dos prominencias, que van a ser los trocánteres. Acá se lo ve mucho mejor. Un trocánter mayor, que va a ser este que estoy marcando, y el trocánter menor, inferior al anterior. Y también va a presentar una línea que une a los dos trocánteres, que se va a denominar línea intertrocantérica, o sea, la línea entre los trocánteres. Bien, además, esta epífisis proximal va a tener una región donde se separa la epífisis proximal de la diáfisis. Bien, esta zona de separación se va a denominar cuello quirúrgico. Y bueno, como dijimos, entre el extremo superior y el cuerpo, y se le denomina quirúrgico, se denomina cuello quirúrgico, porque es la zona donde se dan la mayoría de fracturas en la edad adulta. Entonces, ahí es donde se fractura más, entonces le pusieron cuello quirúrgico y este cuello anatómico. Bien, eso nada más de epífisis proximal. Bueno, continuamos con la diáfisis. En cuanto a la diáfisis, vamos a hacer de nuevo el corte que hacemos siempre y lo vamos a ver desde arriba. Esto se va a denominar cara anterior y también vamos a tener una cara postero-lateral y una cara postero-medial. Bien, entonces cara anterior va a ser esta cara que vemos acá. La cara postero-medial va a ser esta, ¿no? Porque lo tenemos que dar vuelta. Y esto quedaría mirando hacia adentro, ¿no? Si lo damos vuelta, quedaría como este. Y esta cara, o sea, la posterior de esta, va a ser esta misma. Y va a ser la cara postero-medial. No sé si se entendió, medio rebuscado, pero creo que se entendió que esta va a ser la cara postero-medial. Luego vamos a tener la cara postero-lateral, que va a ser esta, ¿no?
y entre medio vamos a tener el borde posterior, que va a ser el accidente óseo de relevancia de esta diáfisis y se denomina línea áspera. Se le puede decir o borde posterior o línea áspera del fémur. Bien, entonces tenemos cara anterior, cara posterolateral, cara posteromedial y el accidente óseo de relevancia, que va a ser el borde posterior, que va a representar a la línea áspera del fémur. Bien, para ir terminando, quedaría hablar de la epífisis distal. Ahí vamos a poner una imagen vista desde abajo. Esta, como decíamos, es vista anterior, esta es vista posterior y esta va a ser una vista inferior. Acá tenemos los cóndilos, que van a ser lo mismo que estos, nada más que acá están tapizados con cartílago, como tendrían que estar estos. Bien, en cuanto a la epífisis distal, tenemos que decir que en la porción posterior, que va a ser esta vista principalmente, vamos a tener dos cóndilos. Un cóndilo medial, ¿no? Y un cóndilo lateral, que van a ser lo mismo que acá, ¿no? Cóndilo medial y cóndilo lateral. Ahí lo ponemos. Entre medio de los cóndilos vamos a tener una depresión, una fosa, que va a ser la fosa intercondilia, entre los cóndilos. Bien, ya más anteriormente y superior a los cóndilos vamos a tener dos prominencias, una medial y otra lateral, que van a ser los epicóndilos. Un epicóndilo medial y un epicóndilo lateral. Bien, y más anterior, articulándose con la rótula, vamos a tener la superficie rotuliana, que va a ser la tróclea femoral, que va a distinguirse en esta región anterior. No está de más refrescar que esta región, la epífisis distal, va a formar parte de la articulación de la rodilla, articulándose principalmente con la tibia y el peroné, pero también en esta región anterior con la rótula. Bien, chicos, terminamos fémur, nos vemos en la clase que viene. Adiós.